El discernimiento en la dieta. El libro de Vallicra se puede dividir en dos secciones principales. La primera sección, que incluye los capítulos del 1 al 10, abarca las ofrendas y el sacerdocio, que fue lo que ya estudiamos. La segunda sección, de los capítulos 11 al 27, abarca el vivir Kadosh del pueblo Kadosh de Elohim, ¿sí? La forma en que tenemos que vivir para ser Kadoshim verdaderamente. Después de que Elohim habla de las ofrendas y del sacerdocio de la primera sección, él habla también acerca de todo su pueblo, ¿no es cierto? Lo que debe hacer en toda esta segunda sección. Los sacerdotes no son los únicos que deben llevar una vida santa y un vivir santo. No está como en otras civilizaciones se hacía, ¿no es cierto? Se recargaba de todo ese problema, ese tipo de vida exigente y demás al sacerdocio, mientras el pueblo hacía lo que quería, que es más o menos el pensamiento católico. Ha seguido exactamente dentro de lo mismo, porque les basta con un confesionario y ya está. Más o menos es eso. Mientras tanto, el vivir santo y separado y todo lo demás queda supeditado solamente a una pequeña élite sacerdotal. En cambio, para Yahweh no es así, a pesar de que sí hay una separación, y ya sabemos por qué motivos hubo esa separación. En cuanto al servicio a la parte sacerdotal y el pueblo, él exige que todos por igual sean perfectos como él es perfecto. Entonces, tenemos que Vallicra es un libro de tipos también, esto también lo hemos visto, es un libro de tipología. En los primeros 7 capítulos, vemos las distintas clases de ofrendas que son tipos. El sacerdocio, descrito del 8 al 10, también debe considerarse un tipo. Y finalmente, todos los asuntos relacionados con el vivir santo del pueblo santo de Elohim, presentados del 11 al 27, también deben ser considerados como tipos. Estos capítulos tratan sobre el vivir de los israelitas, el pueblo de Elohim en el Tanaj, y sin embargo, si entendemos correctamente los tipos, comprenderemos que todos los tipos contenidos en estos capítulos son tipología del vivir de los creyentes del Berit Hadashah. Por ser Vallicra un libro de tipos, entonces es necesario hacer una exposición de él. No se lo puede masticar y tragar directamente. Sin la debida exposición, a cualquiera se le dificultaría entender este libro. No obstante, hay quienes han dicho que no se necesita la exposición de las escrituras. Algunos insisten en verlos desde la óptica de Efraín, mientras que otros insisten en verlos desde la óptica de Yahudá, cuando las cosas deben ser vistas en Ejad, la unión de las dos casas. Efraín, tan amante de todo lo pagano, no puede tener la verdadera comprensión de los tipos levíticos sin la ayuda de Yahudá, pero también Yahudá debe abrirse a la interpretación de todas las cosas del Tanaj a través de la luz de que Mashiach es la realidad de esas sombras. Unificando ambas posturas, recordando que uno es el autor y consumador de nuestra fe, podemos dejar de perder tiempo en discusiones estériles y avanzar en la edificación del cuerpo de Mashiach. Según el concepto de los que no permiten ser conducidos por el Ruach, si uno no entiende algún pasaje de la palabra la primera vez que lo lee, debe leerlo una y otra vez hasta que lo entienda, así medio por la fuerza, ¿no es cierto? O por el cansancio, ya que si lo lee muchas veces sin comprender antes de admitir que necesitamos al Ruach, la carne elaborará alguna explicación que nos satisfaga y se generarán doctrinas humanas. Sin embargo, esto simplemente no funciona, y mucho menos con relación a un libro como Vallicra. Les aseguro que aunque ustedes leyeran Vallicra centenares de veces, no lo podrían entender, a menos que se inclinen delante del Ruach. Y cuando digo esto, implico dejar de usar nuestra mente de carne. Así que si debemos entenderlo, este nos tiene que ser abierto por la debida exposición. El libro de Vallicra ha sido abierto por el pueblo de Elohim de una manera colectiva, porque él no trabaja por sí mismo, sino que trabaja a través de su cuerpo. Él abre el entendimiento de sus hijos a lo largo del tiempo, en el momento en que él determina, sí, que el cuerpo entero puede alcanzar una comprensión específica de un asunto específico que es necesario para el desarrollo total de su plan. Toma a alguno de sus hijos, le revela ciertas
ciertas cosas, como hizo con Shaul en su momento. Por ejemplo, es uno de los ejemplos más claros y dentro de todo, gloria al Padre, de los menos discutidos, ¿sí? De manera que les pone ciertas cosas. Esto ha sido lo que él hizo con Vallecra. El primero en empezar a abrir este libro fue justamente el apóstol Shaul, que puso Vallecra mientras escribía la epístola a los Ibrín, si asumimos que él fue el autor, y ese es otro asunto secundario. Kefa también recibió cierto entendimiento de Vallecra por medio de la visión que le fue dada más día, ¿no es cierto? La visión de un objeto semejante a un gran lienzo en el cual había toda clase de animales fue el cumplimiento de Vallecra 11. Maaseh 10, por lo tanto, es una exposición de Vallecra 11. Con esto vemos que la exposición del libro de Vallecra comenzó con los apóstoles, pero no cuando Mashiach estaba con ellos, sino después a través del Ruach. Quieren los hermanos y hermanas comprender que la manifestación del Padre es a través del cuerpo y no ya con truenos sobre montañas, porque el hombre corporativo es la forma en que él determinó desde antes de la fundación del mundo para llevar su expresión sobre toda la tierra. Él no busca la grandilocuencia del trueno impresionante y ensordecedor, sino el susurro interior del Ruach en nuestro Rujot y dentro del cuerpo. Esta exposición ha continuado a lo largo de los siglos y ahora estamos apoyados sobre los hombros de los expositores que nos han precedido, o sea, si no nos apoyamos únicamente en Shaul. Aunque la mayoría de los creyentes desconoce este hilo dorado, por así decir, ¿no es cierto?, que Yahweh ha mantenido a través de sus remanentes, no conocen los nombres ni conocen, a veces son individuos, a veces son grupos, ¿no es cierto? El crecimiento del desarrollo de la revelación del Ruach ha sido conducido a través de las generaciones por medio de quienes no han descartado sus revelaciones como si se tratara de lo heredado de una administración política anterior, ¿no es cierto?, y enemiga, como dicen, ¿no? Los políticos asumen y todo lo que hizo el político anterior es basura y no sirve para nada. No, ellos continuaron la edificación sobre sus fundamentos, permitiendo que el Ruach amplíe la revelación y comprensión, no que tengan que empezar de cero todas las veces, ¿sí?, a fin de poder continuar eliminando cizañas al tiempo en que cultivamos cada vez más trigo. En particular, acerca del tema que vamos a tocar, en lo personal me siento endeudada con todas las enseñanzas de las asambleas de los hermanos, limpiándolas, por supuesto, ¿sí? Así como las enseñanzas que hoy levanto serán en el futuro también limpiadas, como han sido las del pasado limpiadas, las del presente lo serán en el futuro, y así sucesivamente hasta el día en que todos hayamos entendido todo y nadie tenga que enseñar a nadie, ¿sí? Porque nuestros ojos no son abiertos por completo, sino únicamente en la parte que toca a nuestro tiempo. Aceptemos eso, sí, para beneficio del cuerpo como un todo, eso sí. De quienes surgieron muchos hermanos, sí, trabajados por el Ruach, de estos hermanos, de esta asamblea de los hermanos, cuyos ojos fueron abiertos a gran comprensión en muchas cosas acerca de la tipología y las profecías. También me siento endeudada con muchos hermanos del actual movimiento de restauración, sobre todo los provenientes del cristianismo, que se han dedicado a la tarea de unificar las dos casas. A los que se han dedicado a esto, hay otros que no, que siguen cada uno en su pavada, ¿no es cierto? Y no a los que están haciendo esto, justamente los que son los que no están dedicados a elegir a cuál de las dos me quedo, con cuál de las dos. Es la unificación. Y que estos hermanos han hecho y hacen maravillosas investigaciones y estudios que nos amplían la comprensión no solo de las cosas de la Torá, sino de la mente de las personas que la escribieron, la mente hebrea antigua. Así como yo estoy apoyada sobre los hombros de los hermanos que nos han precedido, todos nos apoyamos directa o indirectamente en sus hombros para continuar levantando la edificación que es la casa de Yahweh. Así que espero que en el futuro todos veamos cada vez más claramente y sean dejadas de lado las discusiones acerca de quién tiene la razón, ya que el Ruach revela sus cosas un poco a cada uno de sus hijos, ¿sí?, para que aprendan a intercambiar dones y no a ponerlos en una competencia que no tiene sentido. El título de este mensaje es el discernimiento en la dieta, ¿no es cierto?
El discernimiento en la dieta tiene que ver con el discernimiento en la alimentación en cuanto a lo que comemos. Ya hemos visto a lo largo de nuestro caminar las escrituras que el comer es un punto central, ¿sí? En ellas. Así que Yahweh hace un gran énfasis en este asunto. Sabemos que la causa de la caída fue justamente un asunto de haber comido mal. Habiendo el hombre elegido comer del árbol equivocado. Esto está en el capítulo 7. Yo les voy a dejar acá todos los links de las cosas que estamos citando. Acá hay una cita. Después vemos que a través de la contaminación con los malajín caídos y el cambio de ADN que cada vez más radical, Yahweh cambió la dieta del ser humano agregando la carne a la misma. También hemos tenido varios posts acerca de esto. Esto no fue únicamente a causa de la contaminación genética, sino también en preparación del alimento que el hombre debería recibir, la sangre y la carne de Yahshua, el cordero que quita el pecado del mundo. En preparación a este final, entonces, si recibimos los libros de la Torá, que son las sombras que nos hablan de todas estas cosas y de la intención de Yahweh de cambiar nuestra constitución interna a través de lo que comemos, ¿sí? Para eso nos dio el maná, para alimentarnos únicamente del pan del cielo en tipología, obviamente de aquel que vendría. Esto también se dejan links. A pesar de haber sido redimidos y liberados, los hijos de Israel eran todavía egipcios en su constitución. Las células y las fibras de su ser eran egipcias por naturaleza. En cuanto a su constitución, no había ninguna diferencia entre ellos y los egipcios. Los hijos de Israel habían sido salvos, redimidos, rescatados, suministrados, pero su constitución en todo seguía siendo igual a la de los egipcios. Elohim jamás podría usar este material en su morada celestial. Él desea usar a su pueblo como el material para la edificación de su habitación en la tierra. Sin embargo, a pesar de que el pueblo ya no estaba en Mitzrayim, seguían siendo egipcios en su constitución. Eran una composición del elemento egipcio porque crecieron en Mitzrayim y fueron criados con la dieta egipcia de pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos, cecina, todas esas cosas y carne, mucha carne. Todo lo que comían era egipcio, de manera tal, estos espirituales evidentemente, ¿no es cierto? De manera tal que su constitución era un pensamiento y una forma de ser egipcios. Hoy su pueblo está desparramado en todas las naciones, ¿no es cierto? Pero estamos tan contaminados del mundo como aquellos antiguos israelitas. Nuestra constitución actual es mundo. La de ellos era Egipto, que es un símbolo del mundo. Bien, nosotros somos mundo, somos sistema en cada célula de nuestro cuerpo y mundo del peor, además, ¿no es cierto? La intención de Elohim no consiste en llevar a muchos egipcios redimidos al reino. Si él puede liberar de Mitzrayim a los que tienen una constitución egipcia, pero no llevará a esta gente a su morada. Y ese es el punto. Así también hoy él puede liberar a sus hijos del sistema satánico, pero no les permitirá entrar en su reino en estas nefastas condiciones. La mayoría de los creyentes hoy adoran a Elohim como quieren, cuando, donde quieren. Son ellos los que mandan. Ahora puedo atenderte, ahora no puedo, espera un poco, tengo que ocuparme de mis cosas, después te llamo. Y muy poco dispuestos están a la sumisión y obediencia. Por eso muchos escucharán la temible frase "nunca los conocí", ya que se niegan a reconocerlo como su verdadero Adón. Un Adón es el que manda, ¿sí? Para los que creen que es una especie de segundo nombre, un apelativo o algo por el estilo. Adón no es un título que no tenga sentido. El Adón es el que manda. Es cierto que debemos dejar de comer físicamente ciertos animales, pero es mucho más cierto que debemos cortar el cordón umbilical que nos mantiene conectados con el sistema satánico, porque seguimos alimentándonos de ese sistema. Para ser el material de su habitación, su pueblo entonces debe ser reconstituido. Así como los hijos de Israel, nosotros hoy en día hemos sido liberados de Mitzrayim, del mundo, ¿sí? Pero en nuestra naturaleza y constitución seguimos siendo mundanos. Por lo tanto, es necesario que captemos el punto crucial del capítulo 16 acerca del cambio de constitución, no nos vamos a quedar afuera. Cuando Elohim llevó a su pueblo al desierto, él estaba listo para cambiarles su constitución.
¿Sí? Por esta razón él no les suministró alimentos inmediatamente. Cuando salieron de Misraim, llevaron con ellos una cantidad de alimentos egipcios. Lo que tenían se lo llevaron todo. Estos alimentos los sostuvieron durante un mes aproximadamente. Cuando se les acabó la comida egipcia, tuvieron hambre. Aunque Elohim conocía su necesidad, él no actuó inmediatamente para satisfacerlos. Y aprendamos de esto que nos hace también a nosotros. A menudo Elohim nos disciplina de esta manera. Él sabe que debe hacer algo por nosotros, pero no hace nada porque se da cuenta de que si actúa prematuramente no seríamos expuestos. Por lo tanto, en Shemot 16, él esperó tranquilamente detrás del telón hasta que los hijos de Israel quedasen expuestos. Después de comer los últimos alimentos egipcios, cuando ya no tenían nada, el pueblo se agitó. Que no nos sucede lo mismo a nosotros. Estamos bien y felices si tenemos algo que llamamos abundancia, ¿no es cierto? Pero apenas empieza a escasear, empieza a reducirse esa abundancia, empezamos a consumir de eso que llamamos abundancia, ponemos el grito en el cielo. Los israelitas se molestaron hasta el punto de olvidar los milagros que Elohim había hecho, murmuraron, se quejaron con Moshe y Aarón. No hay diferencia con la actualidad. En cuanto a ellos, dos cosas quedaron expuestas, que estaban constituidos del elemento egipcio y que su apetito, su hambre, su sed, su deseo seguían siendo egipcios. En sus murmuraciones expresaban su deseo de tener alimento egipcio. Ellos no estaban pidiendo, dame un nuevo alimento, no, ellos decían, ojalá hubiésemos muerto por manos de Yahweh en la tierra de Misraim, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, como si hubieran sido los hombres más felices del universo, ¿no es cierto? No los quejosos esclavos que estaban clamando a Yahweh desde hacía años, 6 décadas, siglos, ¿no es cierto? Esto demuestra que su apetito era egipcio. Nosotros somos exactamente igual. Hoy las quejas de los hijos de Elohim son acerca de por qué él permite que ciertas cosas malas sucedan, mientras se olvidan de sus profecías y siguen abanicándose en las plazas de Sodoma y Gomorra. Si fuego y azufre puede caer sobre sus cabezas, junto con sus vecinos, pero como la mujer de Lot y Lot mismo se niegan a salir de ella y van a recibir de sus plagas. Después de poner al pueblo, Elohim vino y satisfizo ahí sí sus deseos al mandar codornices en la tarde. He oído la queja de los israelitas, hábleles y diles, a la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan, y ustedes sabrán que yo Yahweh soy su Elohim. Entonces él mandó codornices para satisfacer el apetito egipcio del pueblo, pero él mandó el maná para comenzar a reconstituirlo, ¿sí? Por la tarde, a la mañana comerán carne, pero por la tarde se saciarán de pan, ya no tendrán hambre. El pan que les voy a dar les va a traer satisfacción completa. Y una vez que coman de ese pan, me van a conocer, porque ese es el pan de vida, ¿no es cierto? Todo esto es un tipo, evidentemente. Entonces, con las codornices no hubo ninguna regulación ni restricción. Elohim no le dijo al pueblo en qué momento tenían que salir a juntarlas, ni de qué manera debían hacerlo, ni cómo prepararla, ni nada. Pero fue muy específico con el maná. Las codornices fueron enviadas sin restricción porque la carne no quiere ninguna restricción. La carne es así, dame. En otras palabras, ya que la dieta egipcia no estaba restringida, se envió las codornices de una manera que correspondía a esa dieta, ¿sí? Sin restricción ni regulación, y dice que las codornices cubrieron el campamento. Algunos se sorprenderán al oír las regulaciones acerca del maná, que sí, él mandó, ¿no es cierto? Para ellos con la gracia no hay ninguna regulación, según dice. Nosotros podemos hacer lo que queramos. Tal vez sea justamente ese excesivo libertinaje en el que el cristianismo ha navegado en los últimos siglos lo que nos ha empujado a tantos a buscar, a tantos a buscar regulaciones donde no deben, ¿sí? Con una búsqueda para equilibrar un poco, ¿no es cierto? E insistir en levantar templos para sí mismos, templos que no tienen la gloria de Yahweh. En realidad existen más regulaciones con la gracia que con la ley. Si una persona vive apartada de la vida divina y salvaje, no está restringida. No obstante, la vida de Elohim regula y restringe. Cuanto más vivamos correctamente, más regulados seremos. El mundo
perdón, esta parte es un tipo, justamente el maná, es un tipo de Mashiach que busca convertirse en nuestra constitución interna, que busca interiorizarse dentro de nosotros. Por eso la cuestión del comer, porque lo que comemos se transforma en lo que somos, ¿no es cierto? Entonces, este maná pasa a ser parte de esa tipología de que es Mashiach y que nosotros debemos comerlo para poder complementarnos con él, para poder mezclarnos. Tenemos que alimentarnos diariamente de Mashiach y esto es lo que lo hará crecer justamente. Cuanto más maná comemos, más correspondemos con él, más encajamos, más nos identificamos con él y nos mezclamos, más crece nuestro Mashiach interior. Si el mundo no ve ese crecimiento, entonces no estamos comiendo maná. Sí, probablemente estemos comiendo codornices, pero si comemos el maná, entonces nuestro comportamiento, todas nuestras acciones van a estar conformes con la regulación de Elohim, desde un punto de vista interno y no externo. De esta manera llegamos a ser los que viven, actúan, se comportan y andan conforme a lo que Elohim es. Cuando digo no un comportamiento externo, no me refiero a la manifestación, sino que no es una cosa puramente externa, sino algo que surge del interior. Sí, entonces, en contraste, el comer codornices corresponde con el estilo, la moda, la manera egipcia, ¿sí? Del mundo. Es salvaje, es egoísta, es peleador, se ocupa solo de su mundito, yo, mis cosas, yo, otra vez yo y más yo. No tiene regulaciones, ¿sí? Por mucho que realice rituales con los cuales busca aplacar su conciencia, porque la conciencia nos mueve a todos. Se pueden hacer muchos rituales en la carne, pero Yahweh los rechaza. Obedecer las leyes dietéticas es una obediencia más de la lista de cosas que Yahweh ha indicado que sus hijos deben hacer si quieren ser como Yahshua. Él fue obediente en todo y así debemos ser nosotros también en nuestra constitución interna. Él no vino a hacer una cosa para que sus hijos, que tienen que ser hechos a su imagen y semejanza, hagan otras. No, la cuestión es que él vino a mostrar el camino perfecto, ¿sí? Entonces, comer codornices equivale a andar por la vida comiendo cualquier cosa sin restricciones, evidentemente, autoconvenciéndonos de que estamos bajo la gracia. Muchos se convencen de cualquier cosa, una gracia que más parece libertinaje, ¿no? Pero, porque esta gracia realmente nos conduce cada vez más a más desobediencia y rebeldía, cuando los frutos siguen siendo separación, diferencia, desobediencia, rebeldía y todas esas cosas, uno se da cuenta que la persona no está comiendo maná, está comiendo codornices. Si están en el desierto, si las dos cosas fueron dadas en el desierto, verdaderamente, las dos cosas fueron dadas por Yahweh también, veamos eso. En realidad, Él es el único proveedor y no hay otro. Por eso muchos creyentes carnales pueden parecer o tener una cierta apariencia, pero verdaderamente solo comen codornices. Comer el maná hace que nuestro comportamiento sea idéntico al comportamiento de Elohim, de a poco lo va convirtiendo. Entonces ahí se ve la mansedumbre, la obediencia, la paciencia, la sumisión al Padre y todo lo demás. Donde no se ve ninguna de esas cosas, hay codornices. Comer materialmente y comer espiritualmente, este es otro punto. Lo primero que tenemos que considerar con respecto al discernimiento en la dieta es el significado de comer, conocer. Este significado nos ayudará a ir más allá de modificar nuestra dieta física, que no debemos dejar de hacer, ojo, sí, ya que el plano físico debe ser un reflejo de nuestro plano espiritual. De manera que si estamos comprendiendo la importancia de delimitar lo que ingerimos de acuerdo a las órdenes del Padre, ciertamente lo manifestaremos exteriormente. Esto es dar fruto, o sea, mostrar al mundo los resultados, ¿no es cierto? Conocer esto nos ayudará también a avanzar en la aplicación espiritual de estas sombras. Comer equivale a tener contacto con aquello fuera de nosotros que puede afectarnos interiormente. Es una cosa que está fuera de mí y yo la meto dentro mío.
Y eso va a afectarme interiormente. Somos lo que comemos, es una frase que muchos repiten sin tener en cuenta muchas sus implicaciones, pero es más real de lo que muchos creen, ciertamente. Esto se refiere particularmente al contacto que tenemos con las personas. Cada vez que comemos tenemos contacto con algo que está fuera de nosotros, con algo que es ajeno a nosotros. Sin embargo, una vez que lo ingerimos, todo aquello puede afectarnos interiormente. En Vallicra 11, las cosas que comemos también representan a personas, o mejor aún, no a personas, sino a tipos, ¿no es cierto? Y la acción de comer representa el contacto que tenemos con estas cosas. Comer no solo significa tener contacto con algo, sino también recibirlo, como decimos, en nuestro interior. Una vez que lo recibimos, aquello es digerido, ¿sí?, por nosotros, y llega a formar parte de nuestro elemento constitutivo. Nuestro cuerpo toma todo alimento y lo desmenuza, y esto lo estoy haciendo simbólicamente, obviamente, y le saca parte, las partes que necesita para que esas partes se transformen en energía, la energía que el cuerpo necesita para seguir viviendo. Entonces, ese alimento llega a ser la fuente de vida de nuestro cuerpo. Espiritualmente, esto es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Todos nosotros estamos constituidos de la comida que comemos y digerimos realmente. Finalmente, lo que digerimos llega a ser nosotros mismos. Está completamente mezclado. Eso llega a formar parte de nuestra constitución interna. Esto indica que tener contacto con las personas es un asunto de suma importancia y vigilancia. Si queremos llevar la vida santa que nos exige Elohim, tenemos que ser cuidadosos con respecto a las clases de personas con las que nos relacionamos. ¿Sí? Porque estoy diciendo estas cosas, no porque yo me vaya a practicar canibalismo de personas, me las coma, sino porque muchas veces comemos de lo que muchas personas nos alimentan. Así que en ese sentido debemos tener mucho cuidado de qué nos alimentamos. Si el nivel de intercambio que tenemos con las personas, cuánto las comemos, digamos, ¿no es cierto? El contacto que tengamos con cierta clase de personas puede conducir a un cambio en nuestra constitución intrínseca y hacernos otra clase de persona, porque ya vemos que esto nos afecta, que sea para bien y no para mal. Todo aquello con lo cual tengamos contacto entrará en nosotros. A veces nos sentimos indigestados, ¿no es cierto? Todo lo que entra en nosotros producirá un cambio en nuestra constitución intrínseca, lo cual nos hará personas diferentes de lo que ahora somos.